En una época en la que el mundo parecía girar con una promesa de futuro, donde la electricidad, el acero y la ciencia dibujaban el mapa de una nueva era, las fábricas eran los templos del progreso. Sus puertas se abrían cada mañana para recibir a cientos de jóvenes, muchachas con sueños modestos y manos ágiles, que llenaban las salas de trabajo con risas y murmullos. Eran los años 20, una década marcada por el optimismo, la innovación y el deseo de surgir tras la oscuridad de la guerra. En esas ciudades de Estados Unidos, donde el vapor y la modernidad se entrelazaban, existía un trabajo que era la envidia de muchas: pintar los números luminosos en relojes, esferas y brújulas, empleando un polvo mágico que prometía luz incluso en la noche más cerrada. Así nacieron las Radium Girls, las chicas que brillaban en la oscuridad, sin saber que esa luz sería el reflejo de una tragedia silenciosa y devastadora. El radio, aquel elemento misterioso y fascinante, había sido descubierto apenas 2 décadas antes por Marie y Pierre Curie en los laboratorios de París. Era el símbolo de la revolución científica, un elemento que desafiaba las leyes conocidas, capaz de emitir energía propia, de brillar en la penumbra, de prometer salud eterna. Las revistas médicas y los periódicos de la época no escatimaban en elogios. El radio era la panacea, la fuente de la juventud, el milagro embotellado en frascos diminutos. El público, sediento de prodigios, lo consumía en tónicos, lo untaba en cremas, lo mezclaba en pastas dentales y hasta lo degustaba en chocolates. Su fulgor era sinónimo de modernidad, de estar a la vanguardia, de alejarse de la oscuridad del pasado. Nadie, ni siquiera los más escépticos, imaginaba el precio oculto de aquel resplandor. En la otra orilla del Atlántico, las fábricas de Estados Unidos se convirtieron en el escenario de una historia tan extraordinaria como trágica. En Nueva Jersey, Illinois y Connecticut, el trabajo era sencillo y, para muchas, incluso divertido. Las jóvenes, casi adolescentes, se sentaban en largas mesas de madera, alineadas como si fueran parte de una coreografía precisa. Frente a ellas, pequeños frascos de pintura luminosa y pinceles de punta fina. La técnica, enseñada desde el primer día, era afilar el pincel con los labios, humedecerlo en la mezcla radiante y pintar con pulso firme los diminutos números sobre las esferas de los relojes. Se les pagaba por pieza, lo que convertía la velocidad en una virtud y el esmero en una competencia. Cada trazo era un centavo, cada hora, la posibilidad de ayudar a la familia, de comprarse un vestido nuevo, de soñar con una vida diferente. La pintura de radio tenía un atractivo irresistible, no solo por el salario, superior al de otras fábricas, sino porque permitía a las jóvenes sentirse especiales, casi mágicas. Al salir del trabajo, muchas de ellas descubrían que sus uñas, sus labios, incluso sus mejillas, brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. Era una moda entre las chicas, pintarse los labios y las uñas con la pintura luminosa, sorprender a los amigos en los bailes o en las fiestas. El resplandor era motivo de orgullo, una señal de modernidad y atrevimiento. Nadie veía peligro, porque los supervisores y los directivos aseguraban que no lo había. El radio, decían, era incluso beneficioso para la salud. Entre bromas y confidencias, las chicas lamían los pinceles una y otra vez, tragando pequeñas dosis de aquel polvo que parecía inofensivo. Al principio, todo era alegría y bullicio. Las fábricas prosperaban, los relojes se vendían como pan caliente y la demanda crecía con cada día. Pero el juego luminoso pronto se tornó en pesadilla. Las primeras señales fueron leves, casi imperceptibles. Un leve dolor en la mandíbula, una encía que sangraba sin motivo, un diente que se aflojaba. Al principio, las chicas lo achacaban al cansancio, al estrés del trabajo o a una mala alimentación. Pero los síntomas se multiplicaron, se intensificaron, se extendieron como una sombra oscura e imparable. Las mandíbulas comenzaron a necrosarse, literalmente desintegrándose desde dentro. Los huesos crujían y se fracturaban con la más mínima presión. Aparecieron llagas en la boca, heridas que nunca cicatrizaban,
infecciones que devoraban los rostros jóvenes de las obreras. Era la llamada mandíbula de radio, un término que con el tiempo se convertiría en sinónimo de horror y sufrimiento. Las chicas que habían brillado en los bailes y en las calles comenzaron a marchitarse ante la mirada impotente de sus familias y amigos. Algunas sufrían dolores insoportables, otras perdían peso de forma alarmante. Muchas se veían obligadas a abandonar el trabajo, incapaces de soportar el sufrimiento. Y mientras ellas enfermaban y morían, las empresas guardaban silencio. La United States Radium Corporation, la más importante del sector, negaba cualquier relación entre el trabajo y las enfermedades. Sus directivos aseguraban que las chicas estaban enfermas por causas ajenas. Incluso llegaron a difundir el rumor de que padecían sífilis, una enfermedad socialmente estigmatizada, para desacreditarlas y evitar demandas. Pagaban abogados para retrasar los juicios, manipulaban médicos y peritos, destruían pruebas y expedientes médicos. En los despachos, el radio seguía siendo un milagro y sus víctimas, simples daños colaterales del progreso. Pero la verdad, aunque enterrada bajo montañas de mentiras y papeles, comenzó a abrirse paso. Las familias de las chicas enfermas no se resignaron. Buscaron ayuda, consultaron a médicos independientes, compartieron testimonios. La prensa, alerta ante el creciente número de casos, empezó a investigar. El escándalo era inminente. En 1928, 5 obreras decidieron enfrentarse a la empresa, aunque sus cuerpos ya estaban devastados por la enfermedad. Sus nombres, Grace Fryer, Edna Hussman, Catherine Shaw, Quinta MacDonald y Albina Laris. Las llamaron las 5 del radio. Su aspecto en el juicio estremeció al país. Caminaban con muletas, los huesos destrozados, la piel pálida, los dientes ausentes, pero no callaron. Narraron con valentía su historia, señalaron a los responsables, exigieron justicia. El juicio fue un hito en la historia laboral de Estados Unidos. Por primera vez, una empresa fue obligada a indemnizar a sus trabajadores por daños causados en el trabajo. El caso sentó las bases de la legislación moderna sobre seguridad laboral y protección de los empleados frente a sustancias peligrosas. Las Radium Girls, aunque muchas murieron antes de ver justicia, cambiaron para siempre la relación entre los trabajadores y las empresas, entre el progreso y la ética, entre la ciencia y la responsabilidad. Sus huesos, aún hoy, siguen brillando tenuemente bajo tierra en algunos cementerios, como un recordatorio silente de que el costo del avance no puede ser la vida de los más vulnerables. Su legado perdura en cada ley de seguridad, en cada protocolo de protección, en cada derecho conquistado por los trabajadores. La historia de las Radium Girls es una advertencia para el futuro. Nos recuerda que el progreso sin ética, la búsqueda ciega de beneficios sin responsabilidad, deja cicatrices profundas, a veces invisibles, a veces brillantes. Su sacrificio nos enseñó que la vida y la dignidad de cada trabajador valen más que cualquier promesa de modernidad. Hoy, cuando vemos un reloj que brilla en la oscuridad, cuando usamos productos que han pasado por rigurosos controles de seguridad, debemos recordar a esas mujeres que, sin saberlo, pagaron el precio de nuestro bienestar. Las Radium Girls fueron víctimas de una era de ignorancia y ambición. Mujeres que brillaban en la oscuridad, pero que pagaron con su vida. Su historia nos advierte: el progreso sin ética siempre deja cadáveres brillando en la penumbra. Que su luz no se apague jamás. En la penumbra de un siglo que creía haber conquistado la oscuridad, las Radium Girls siguen brillando, no como símbolo de esperanza, sino como advertencia. Sus nombres, sus rostros, sus voces, resuenan en la memoria colectiva, recordándonos que la verdadera luz no es la que surge de la ciencia sin conciencia, sino la que emana de la justicia, la empatía y la verdad. Así, en cada fábrica donde hoy se respetan las normas de seguridad, en cada ley que protege a los trabajadores, en cada familia que puede confiar en que la salud y la vida de sus hijos no serán moneda de cambio, vive el legado de las Radium Girls.
Ellas encendieron una luz que ninguna oscuridad podrá apagar. Esta es su historia. Esta es la historia de las mujeres que brillaron en la oscuridad.